Bien, vamos hoy con Isabel II, la reina Isabel II de España, la hija de Fernando VII. Y he querido titular este capítulo de la masonería en España en el siglo XIX como Isabel II y las amistades peligrosas. Es una concesión a aquel clásico de Coderlo de Laclos que escribió en el siglo XVIII. Es una novela libertina o pretendidamente libertina. Hoy casi nos parecería inocente con todo lo que estamos acostumbrados a ver y a oír, pero en aquel tiempo se pretendía eso, ¿no? Del siglo XVIII, el siglo de las luces y toda esa realidad. Pues bien, hoy vamos a hablar de Isabel II y las amistades peligrosas, porque en efecto lo que le perdió Isabel fueron las personas que le rodearon. Aunque la masonería estaba legalmente prohibida, los masones abundaban a su alrededor. Lo veremos pues poco a poco. El reinado de Isabel II se caracterizó por una gran inestabilidad política, siendo unos años transidos de pronunciamientos, sublevaciones militares, motines, desórdenes importantes de toda clase propiciados por las sociedades secretas, y cuando decimos las sociedades secretas decimos los masones. Y con la participación, esto es muy importante, activa y decidida de muchos militares, porque había en el estamento militar también mucha masonería. Por ejemplo, Espartero, que sería regente, O'Donnell, el general Prim, el general Serrano, etc. Una larga lista iremos viendo. Isabel II, como ya había hecho su madre, la regente, se abandonó a estas influencias, dado el carácter débil que siempre la caracterizó. Iba a ser una característica de toda su vida y de su gobierno. La necesidad, por otra parte, que se impone de ayuda para hacer frente a los movimientos carlistas que desde el año 1833 van a acosar el reino de Isabel II, le exigen de alguna manera apoyarse en los sectores más liberales y por lo tanto también masónicos, ¿no? Hay que tener en cuenta que el movimiento carlista estuvo muy apoyado en parte por la Iglesia, sobre todo por los estamentos más bajos de la Iglesia, por algunos obispos también, y sobre todo por el pueblo más fiel a la tradición, que era la gran mayoría del pueblo llano. No podía ser de otra manera tampoco, hay que entenderlo. Las leyes cada vez más hostiles contra la Iglesia y que llevaban impreso un sello masónico incuestionable exigían este posicionamiento de autodefensa. Se creía, además, el pueblo sencillo, creía a la reina de alguna manera prisionera desde niña de los que venían a destruir la España tradicional. Tras la muerte de Fernando VII, la masonería seguirá prohibida, pero su persecución será mucho menos virulenta, lo vamos a ver. La reina regente, María Cristina, concederá, de hecho, pues amnistías en 1832, 33, 34, que incluirán también a los masones. De ahí que muchos vuelvan del destierro. Por lo tanto, la represión antimasónica durante las regencias de María Cristina de 1833 a 1840 y después del masón Baldomero Espartero de 1840 a 1843 fue, por decirlo así, o muy desganada o muy débil, o a veces casi inexistente. No existía, como decimos, una masonería organizada en España, ya que había leyes en efecto hostiles, pero desde el extranjero, especialmente desde Portugal y desde Francia, también desde Inglaterra, había intentos de introducirse y de organizarse ya. Se crearon logias entre 1834 y 1868, claro que sí, en muchos sitios, ¿no? En Barcelona, en Cádiz, en Granada, en Vitoria, en Bilbao, ¿no? Y en muchos otros sitios. Todas ellas, eso sí, de origen y dependencia exterior. En Lisboa, por ejemplo, en 1839 se constituyó un Gran Oriente Nacional de España, pero fuera de España. Y después el Gran Oriente de Francia también trabaja para organizar en España su obediencia, pero desde fuera.
El estallido de la Primera Guerra Carlista y la necesidad que tenía, como decíamos, la regente de apoyos para su bando, facilitan el retorno de aquellos masones exiliados, que sin miedo, y sin miedo sobre todo ya a la Inquisición, porque la Inquisición había sido abolida, sin miedo a la Inquisición, empiezan a situarse en el tablero político y social de España de forma muy inteligente. Pero muchos, de hecho, podríamos decir que ni siquiera se habían ido, se habían mantenido un poco a la sombra algunas, y otros ocupaban ya cargos de cierta relevancia en los últimos gobiernos de Fernando VII y después ya con Isabel II y la regente. De hecho, vamos a hacer un pequeño recorrido, rápido recorrido, no exhaustivo, no podríamos hacer una lista aquí de todos los masones de la época, pero sí de los más significativos. Y nos vamos a dejar bastantes. En primer lugar, por ejemplo, Martínez de la Rosa, presidente del gobierno que es masón, sin ir más lejos. Y también los ministros de su gobierno, Garelli, Burgos, Zarco del Valle y Vázquez Figueroa. Masón era el conde de Toreno, que sucedió a Martínez de la Rosa en el gobierno, y nombró ministros de ese gobierno a otros masones, como Álvarez Guerra y el inefable Álvarez Mendizábal. Este último, suficientemente conocido por el gran latrocinio de la desamortización, la ley de desamortización, y que también llegó a presidir el gobierno, colocando a su vez a otros hermanos en el mismo, como Álava, Martín de los Heros, Gómez Becerra y el conde de Almodóvar. Sucedió a este otro hermano masón, Istúriz, repartiendo a su vez carteras ministeriales a otros masones, como el duque de Rivas, Méndez Vigo y Alcalá Galiano. Presidente del gobierno fue también otro masón valenciano, Vicente Sancho Cubertores. Durante la minoría de edad de Isabel II desempeñó la presidencia del gobierno, concretamente de septiembre a octubre de 1840. Gente cercana a la reina. Los preceptores de la reina, Quintana y Ventura de la Vega, eran masones. Su tutor, Argüelles, también. El intendente de su casa, don Martín de los Heros, del que hemos hablado antes, también. Y también lo eran otros, como Antonio González, el conde de las Navas, Fermín Caballero, Telesforo Trueba, José Llanos, José Villanueva, Cayetano Cardero, Mariano José de Larra, gran dramaturgo, Ventura de la Vega y no pocos generales y militares de alto rango. Tras el motín de la Granja, formó gobierno el masón don Manuel María de Calatrava, y con él también otros masones, Joaquín María López, José Ramón Rodil y Andrés García Camba. Las Cortes Constituyentes, convocadas en este último gobierno, fueron presididas por otro masón, Gómez Becerra, y obtuvieron escaños una lista larguísima de masones. Por ejemplo, Argüelles, Alonso Cordero, Álvarez Gómez, Acuña, Alcalá Zamora, Venceslao Aiguals de Izco, Aspiroz, Ballesteros, Beltrán de Lis, de los Cuetos, Cantero, Caballero, Espocimina, Fernández del Pino, Fernández de los Ríos, Feliu y Miralles, Fernández Baeza, Ferrer, Flores Estrada, González, Gracia Blanco, Garrido, Güelves, Infante Llanos, Madoz, actor y autor principal de otra desamortización, Mateu, Millán Alonso, Salustiano Olózaga, del cual hablaremos y tan influyente cerca de la reina, Olleros, Padilla, Roda, Seoane, Salvato, San Miguel, Sancho, Vadillo y Vicens. Perdonadme la lista, pero es muy indicativo de la cantidad de masones que estamos hablando. Masones muy bien situados también eran Juan Van Halen, el duque de Montpensier, ya veremos qué trascendencia tiene después, Pedro González de la Serna, Vicente Moreno de la Tejera, Francisco Javier Parodi, el general Serrano y el general Izquierdo, así como políticos
tan importantes que serán después como Práxedes Mateo Sagasta, otros como Nicolás María Rivero, Juan Moreno Benítez y Juan Álvarez Lorenzana. Algunos autores excluyen de esta lista de masones al antagonista de Espartero, a Narváez, duque de Valencia con grandeza de España, pero lo cierto es que aparece también como masón en los papeles reservados de Fernando VII con el nombre simbólico de Bruto. Estos reveladores papeles reservados, entre comillas, son importantes y habían permanecido ocultos en el despacho del rey Fernando VII durante casi 10 años después de su muerte. Pero en 1842 casualmente se descubrieron en la biblioteca del rey difunto estos papeles reservados. Y allí había nada menos que un total de 108 volúmenes de anotaciones del rey, y entre ellas había varias listas de masones. Por lo tanto, la red masónica de aquellos años, a pesar, decíamos, de la clandestinidad, era tupida e influyente en todos los órdenes de la sociedad, como hemos visto. ¿Cómo se podía esperar, por lo tanto, ningún tipo de celo policial contra la secta cuando los estamentos estaban invadidos de afectos a ella? Solo cabe recordar la actuación libre totalmente de un personaje tan atrevido e indisimulado en sus pretensiones como Mendizábal, del que hablábamos antes, un liberal radical y masón que dispuso desde 1835 la extinción de las órdenes religiosas y la incautación, sin compensación alguna, evidentemente, de sus bienes por el Estado, que después malvendió a los que ya eran poderosos y a los que tenían patrimonio, no nos engañemos, haciendo más ricos a estos y sin ningún tipo de beneficio para las clases más abandonadas, que quedaron además huérfanas y abandonadas de las órdenes religiosas y de su asistencia providente, que era la que ayudaba a esas gentes en tantas ocasiones. Aquella primera desamortización seguirán otras más osadas que afectarán también al clero secular. En estas desamortizaciones liberales, aunque se utilizó la excusa de que se trataba de permitir a los campesinos el acceso a la propiedad, en realidad lo que se procuró es que los bienes expropiados a las iglesias fueran agrupados en grandes lotes de precios altísimos, que solo podían comprar, evidentemente, la burguesía bien situada. Y esto es lo que pasó. Los campesinos que trabajaban en tierras comunales o pertenecientes a la iglesia quedaron abandonados totalmente a su suerte, multiplicando la pobreza de no pocos. Fue la oligarquía la que sacó tajada, creando de esta manera grandes latifundios como consecuencia de este latrocinio masónico. Es decir, se denostaba a la vieja aristocracia del antiguo régimen para ahora sustituirla por una nueva burguesía liberal, eso sí, ennoblecida y orgullosa de su poder. No hay que olvidar tampoco el prejuicio gravísimo que supuso para el patrimonio artístico nacional, ya que en no pocas ocasiones los monasterios, conventos y equipamientos eclesiásticos fueron abandonados totalmente a la rapiña después de ser expropiados. Estoy pensando, por ejemplo, en algo tan cercano para nosotros los catalanes como el monasterio de Poblet, entre otros muchos equipamientos eclesiásticos que fueron robados, ¿no? Pero que fue reducido después, abandonado y reducido a escombros, y sus piedras objeto de vandalismo y robo, y que no se recuperó de nuevo y restauró hasta el siglo XX gracias a la iniciativa privada de un personaje tan impresionante como Eduardo Toda. De espanto, por ejemplo, seguir la suerte que tuvieron las bibliotecas de estos lugares. La de Poblet, por ejemplo, y esto lo he seguido un poco y lo investigué. La valiosísima biblioteca de este monasterio y de otros, en su mayor parte, se vendieron y acabaron convertidos en papel de pasta en los molinos papeleros, y grandes obras antiquísimas, no cabe decirlo. Pues bien, ya vemos a Mendizábal. Mendizábal
y había formado parte de las logias que hicieron posible el pronunciamiento de Riego en su época. Sus posiciones eran diáfanas y sus objetivos patentes, nadie lo puede negar. Hoy no nos cabe duda que era un traidor al servicio de los intereses ingleses. La trayectoria de Mendizábal esconde valiosos servicios al Imperio Británico. Combatió en Portugal contra los franceses, pero bajo bandera inglesa. Después del trienio liberal huye y se exilia en Londres, donde entra al servicio de la corona británica como agente gracias al uso de información protegida que él guardaba. El embajador inglés, con quien Mendizábal aquí en España ya despachaba frecuentemente, dice de él: a pesar de sus defectos, es nuestro hombre en España y debemos de sacarle el máximo partido. Mendizábal va a cumplir siempre sus compromisos con Gran Bretaña y aplica, cuando llega el momento, las medidas de apertura del comercio para favorecer la industria inglesa y sus intereses. Espartero, cuando es regente, es de hecho quien da paso a los gobiernos de Mendizábal. No es de extrañar este tándem masónico Espartero-Mendizábal, porque también el duque de la Victoria hace y deshace gobiernos al servicio de la pérfida Albión de Inglaterra. El pueblo español, de hecho, con esa gracia que le caracterizaba, bien lo sabía, y en aquella pintada a las puertas del palacio donde vivía Espartero lo dejó claro, decía así la pintada: aquí vive el que manda en España, Espartero el regente, y el que manda en él vive en la casa de enfrente, refiriéndose a la embajada que estaba justamente allí, enfrente de la casa de Espartero. Y es que hay que tener en cuenta, para entender todo esto, algo más. Hay que hablar aquí de Nathan Rothschild, banquero judío, que lo va a ser del gobierno inglés, que se había hecho ya con el control de la economía inglesa, ¿no? Los Rothschild ya habían financiado al ejército de Wellington aquí en España, y habían estado financiando pues en la batalla de Waterloo, ¿no? Y estaba estableciendo redes de negocio complejas e influyentes gracias a sus contactos masones en España, como ya hemos visto. Entre otras gestiones estrellas, el gran pelotazo podríamos llamarle, consiguió la contrata de las minas de Almadén, las minas de mercurio, valiosísimas, ¿no? Una de las grandes riquezas que había en España. Y todo eso con la aquiescencia obsequiosa del conde de Toreno, que era ministro de Finanzas y masón, como ya hemos dicho. Con Mendizábal también intimó Rothschild. Fundó la Compañía de Ferrocarriles Madrid-Zaragoza-Alicante en 1855. Colaboró en gran parte de las emisiones de deuda del Banco de España y del Tesoro Público en la década de los 60 y en el sexenio democrático, entre el 68 y el 74. Durante las décadas siguientes, con el monopolio mundial del metal pesado, la familia Rothschild tejió un poderoso sistema de tráfico de influencias que desembocó aquí en España en la compra también de las minas de Río Tinto. Tomen nota de esto, todos los que se ríen de las conjuras judeomasónicas, y vayan investigando quién trinchó España y quién arruinó a España con la complacencia de liberales y traidores, de masones y de judíos. Pocos años después, Juan Vázquez de Mella diría en las Cortes, en 1896, los judíos acaparan todo el oro del mundo y en España los Rothschild dominan ferrocarriles y minas y buscan arruinar al Banco de España, a la par que apoyan a los cubanos insurrectos. Los judíos son los artífices del régimen liberal, pero están también al frente del movimiento socialista. Pues bien, durante el bienio progresista, el ministro de Hacienda, Pascual Madoz, casi no es necesario decir que era masón, realiza una nueva desamortización en 1855, más eficaz, si cabe, que la de Mendizábal. Otro dato interesante
y curioso sobre todo, es que la Cruz Roja, organización de indubitable origen y filosofía masónica, llegó a España en 1864 gracias a la aprobación de Isabel II, que fue nombrada presidente de honor, o presidenta de honor. De la reina Isabel, como persona y monarca, visto, lo que hemos podido reflexionar en este vídeo, como persona y como monarca, poco positivo se puede decir. Podemos afirmar lo que decíamos cuando explicábamos un poco el título de este vídeo, ¿no? Isabel II y las amistades peligrosas, ¿eh? Son las amistades peligrosas de Isabel II las que influyen de forma decisiva en su reinado. Ella no formó parte de la masonería, ni existía tampoco una masonería femenina entonces, pero fue dúctil en sus manos. El regente Espartero, su tutor Argüelles, ex gran maestre, y sobre todo Salustiano Olózaga, del que antes hablamos, fueron sus mentores. En opinión, de hecho, de Ricardo de la Cierva y también de César Vidal, este último, Olózaga, fue quien corrompió a Isabel II siendo todavía muy joven. Todo esto tendría una influencia importante a lo largo de su vida. Ni la influencia positiva de San Antonio María Claret, ni de la de Sor Patrocinio, tendrían tanta influencia como la influencia negativa de todos estos personajes. Con 16 años, ya reina, pero contra su deseo, se la convenció para casar con su primo, el infante Francisco de Asís de Borbón, que era hijo del infante Francisco de Paula. Este Francisco de Asís con el que casó era homosexual y masón. Al mismo tiempo, su hermana casó con el hijo del rey de Francia, Antonio de Orleans, conde de Montpensier, también masón, de gran importancia, como veremos después. Todo de alguna manera quedaría atado, como se dijo para otra ocasión histórica, atado y bien atado, y en esta ocasión era verdad. A partir del bienio progresista, es decir, 1854-1856, aunque aún en la clandestinidad, la masonería empezó a cobrar más impulso, sobre todo en Cuba, donde las logias, muy activas, preparaban ya el movimiento independentista. Sin esta actuación masónica de fondo, en Cuba y en Filipinas, como ya había sucedido en Hispanoamérica entre 1810 y 1825, no se podría explicar el proceso de independencia de los territorios de ultramar. El 8 de diciembre de 1864, el Papa Pío IX promulgó la encíclica Quanta Cura, en la que se volvía a condenar a la masonería, y la acompañaba a la encíclica un anexo, el sílabus, de gran importancia, un índice, esto era el sílabus, de los principales errores de nuestra época, rezaba así el título. Y en su apartado cuarto condenaba el socialismo, el comunismo y las sociedades secretas, una vez más. En 1865 el mismo Papa Pío IX volvía a condenar la masonería en una locución llamada Multiplices Inter. En 1868, tras la muerte del general Narváez, todo se precipita, podríamos decir. Isabel II intenta paliar la crisis nombrando para sustituirle al moderado Luis González Bravo, pero este se muestra impotente, incapaz de controlar la situación de anarquía propiciada por tantos movimientos sociales interesados. Entonces, de pronto, como siguiendo un guión pergeñado en las logias, se produce la sublevación de Cádiz, la sublevación de los generales masones Pierrat, Moriones y Contreras, que fue el principio del fin ya del reinado de Isabel II. Y estuvo potenciada a su vez en la sombra por muchos otros hijos de la viuda, de muchos masones del mundo de la política y sobre todo del estrato pretoriano, es decir, del mundo militar. Podríamos decir que la gran oficialidad, por ejemplo, de la Marina estaba contaminada por la secta. Entre ellos el general Prim, evidentemente, Sagasta,
Manuel Ruiz Zorrilla, Domingo Dulce y Garay, José Malcampo, marqués de San Rafael, el contraalmirante Méndez Núñez, Antonio Arístegui, Federico Rubio, Francisco Díaz Quintero, Manuel Carrasco, Antonio Machado Álvarez, Tomás de Aquino Arderius, Manuel Sánchez Silva y el general Peralta Pérez de Salcedo. Todos estos intervinieron en la precipitación de la caída de Isabel II, y muchos más. Otro de los grandes conspiradores y financieros de la sublevación, importantísimo, antes de él ya hablábamos, es el conde de Montpensier, que era además capitán general del ejército español, y que tenía pretensiones al trono. Se quedaron en eso, en pretensiones. Pues bien, acabamos ya este tema. A veces se ha dicho que hubo que esperar a la Revolución de septiembre de 1868 para que la masonería pudiera acampar a sus anchas. Y en parte es verdad, dado que las nuevas leyes a partir de entonces sí que le dieron patente de corso a la masonería a partir de 1868 y cobertura total, por decirlo de alguna manera. Pero ya hemos comprobado que de irrelevancia anterior a 1868, durante el reinado de Isabel II, de irrelevancia de la masonería, nada de nada.